para defender mi país. Y luego los colgaban. Estaba totalmente aterrorizada. Era una visión tan espantosa que acabé andando sin levantar la mirada del suelo. Hacia las 2 de la tarde, algunas unidades del Ejército Rojo alcanzaron el puente Moltke en el río Spree. A 350 metros a través del humo se divisaba el edificio del Reichstag. La infantería prosiguió su avance, pero el puente estaba repleto de alambradas y minas. Se inició un tiroteo desde los edificios de la otra orilla. Pero las tropas soviéticas siguieron adelante con un coraje temerario. Mientras sus tropas luchaban y morían en las ruinas bajo las que él se escondía, Adolf Hitler procedió a nombrar a su sucesor y a dictar su testamento. Y en una extraña ceremonia se casó con su amante, Eva Braun. El Tercer Reich vivía sus últimas horas. Entre los edificios del corazón de Berlín, destrozados por las bombas, ambos frentes se preparaban para el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ...29 de abril de 1945... Tras 13 días de lucha despiadada, la batalla por Berlín llegó a su punto álgido. El Ejército Rojo se cernía sobre el centro de la ciudad desde todo su perímetro. El Tercer Reich, que había llegado a abarcar más de 600.000 kilómetros cuadrados, había pasado a ser apenas una franja de tierra de 11 kilómetros de largo por 3 de ancho. El tercer ejército de choque soviético se preparó para avanzar el último centenar de metros hasta el Reichstag, corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Siguiendo las órdenes de Stalin, llevaban banderas rojas para ponerlas en el tejado, pero primero debían vencer a los últimos y más feroces defensores. Al alba, los aviones soviéticos de reconocimiento despegaron para comprobar las posiciones de sus tropas. La ciudad de Berlín estaba cubierta por tanto humo que era como volar entre nubes. Podía ver soldados soviéticos, tanques y artillería, y sentía el olor a quemado. Todo parecía estar entre llamas. Desde ahí arriba era como sobrevolar el mismo infierno. Frente a las tropas soviéticas se encontraban los edificios del gobierno que rodeaban el Reichstag. Los separaban solo los árboles y la maleza de las 200 hectáreas del parque Tiergarten. Pero los apacibles bosques que tan populares habían sido entre los berlineses durante 200 años se habían convertido en un auténtico infierno de árboles astillados y trincheras. El primer obstáculo que encontraron los soviéticos fue el fortificado Ministerio del Interior. Los soldados rusos lo llamaban la casa de Himmler. Bajo un fuego espantoso, se abrieron paso por la puerta principal y se enzarzaron en una desesperada lucha cuerpo a cuerpo y sala por sala. En la calle, los tanques soviéticos se convirtieron en presa fácil para los escuadrones alemanes. El hombre que tenía a mi lado tenía un Panzerfaust y trepó a un montón de escombros. Yo me quedé junto a él. Cuando el tanque ruso se puso a tiro, a una distancia de unos 9 metros, disparó. Oímos los gritos de los miembros de la tripulación, que debían estar envueltos en llamas. El comandante del tanque intentó abrir su ventanilla, pero en cuanto salió fuera, 5 de nosotros disparamos nuestros rifles hasta que se desplomó en el suelo. Esa fue la única vez que disparé contra un hombre en toda la guerra. El 30 de abril, la caótica batalla por la casa de Himmler prosiguió durante toda la noche. Animadas por los deseos de sus comandantes de ver la bandera roja ondear sobre el Reichstag a tiempo para las celebraciones del 1 de mayo en Moscú, las unidades soviéticas sufrieron bajas espantosas.
Cuando finalmente cayó la casa de Himmler, las tropas de asalto intentaron tomar el Reichstag. Pero en campo abierto, cayeron víctimas de los potentes cañones de una de las torres antiaéreas. La artillería soviética inició entonces un tiroteo para intentar cubrir a los tiradores rusos que avanzaban. Era aterrador, porque el ejército ruso estaba tan cerca que su artillería podía alcanzar fácilmente la Königsplatz, el Tiergarten y el Reichstag. Pero en medio de ese huracán de fuego, aún podíamos disparar a algún soldado con nuestras pistolas. A menos de 2 kilómetros al sur, el ejército del general Chuikov también había conseguido abrirse paso. La batalla ahora se desarrollaba alrededor del edificio de la Cancillería del Reich. Gisela Stange tuvo que salir a las calles destrozadas por los bombardeos. Teníamos solo una cosa en mente: llegar hasta los heridos, cuidar de ellos y asegurarnos de que llegaban a las enfermerías para poder atenderles. Eso era al menos lo que yo intentaba hacer. Hacia las 3:30 de la tarde, los soldados de Stalin estaban casi encima del último escondite de Hitler, el búnker subterráneo. Incluso en su propia locura, Hitler sabía sin embargo que el tiempo se le acababa. Mientras que Eva Braun, su esposa, durante 24 horas se envenenó con cianuro, Hitler se disparó un tiro en la cabeza. Sin saber de la muerte de su líder, la guarnición de las SS y las juventudes hitlerianas seguían luchando. A las 6 de la tarde, las patrullas soviéticas de asalto consiguieron finalmente llegar al edificio. Vi esos 2 enormes pilares y luego la cúpula, que estaba medio derruida, destrozada por las bombas. La batalla continuaba y desde ahí arriba podía ver los destellos de luz de las granadas que aún explotaban en el interior. Se inició una implacable lucha cuerpo a cuerpo a medida que los hombres se perseguían por las salas en llamas y llenas de humo. La batalla se acabaría decidiendo con pistolas, granadas e incluso cuchillos. Un pequeño grupo que llevaba la bandera de la victoria número 5 se abrió paso entre los laberínticos pasillos. Una vez en el tejado destruido por las bombas, izaron la bandera roja. Días más tarde, la colocación de esta bandera se repitió para las cámaras. 1 de mayo, la batalla proseguía. Pero la noticia de la muerte de Hitler fue como un jarro de agua fría. El hecho de que Hitler se casara y que luego se suicidara realmente acabó con toda mi fe en el Tercer Reich. Yo creía sinceramente en nuestra victoria hasta el último segundo, por muy tonto que pueda parecer. Ya sin Hitler, los oficiales alemanes más veteranos intentaron contactar con los soviéticos para negociar una amnistía. Pero se les comunicó que o se rendían incondicionalmente o el Ejército Rojo arrasaría Berlín. A las 6 de la mañana del 2 de mayo, la guarnición de Berlín finalmente se rindió. Asimismo, se ordenó a todas las fuerzas alemanas que depusieran las armas. Fue increíble. No podíamos creerlo. Disparamos al aire y, siguiendo la vieja tradición rusa, bebimos un vaso de vodka, comimos y lo celebramos. Cuando la rendición se hizo oficial el día 2 de mayo, hubo una gran conmoción en la flota aérea. Todos lo celebramos. Disparamos al aire y luego yo corrí hacia mi avión para disparar toda la munición que me quedaba. Sin embargo, después me amonestaron por haberlo hecho, porque a pesar de que creíamos que todo había acabado, aún nos quedaba alguna misión por realizar. El 8 de mayo se celebraron las ceremonias oficiales de rendición en el este y en el oeste. La Segunda Guerra Mundial en Europa había acabado. Los 1000 años del Reich de Hitler habían quedado completamente aniquilados. Para los alemanes, el mundo había llegado a su fin.
Parecía imposible que, con todas las desgracias de la guerra, todo acabara así. Si nos hubieran concedido una amnistía, lo habría aceptado. Habría supuesto una derrota, pero que nos vencieran por completo no podíamos aceptarlo. Nos sentimos aplastados, en el sentido más literal de la palabra. Tras 6 años de la guerra más aterradora de toda la historia de la humanidad, Europa se hallaba en ruinas. Tras esta guerra quedaban millones y millones de fallecidos y de refugiados sin hogar. Desgraciadamente, la libertad tardaría 45 años más en ser restaurada en Europa del Este. Sin embargo, el sacrificio de tantísimas vidas no había sido en vano. Puede que la caída de Berlín fuera el comienzo de la Guerra Fría, pero eso quedó eclipsado y continuará así durante las futuras generaciones por el hecho de que el mundo libre se unió y acabó totalmente con el Estado nazi.